Qué bendición volver a encontrarnos a través de sus dispositivos y las redes sociales que de alguna manera son de gran bendición para todos. El día de hoy continuamos con el estudio en el libro de Jonás y estamos en el episodio número 22, siempre en el capítulo 1, versículo 17. En los capítulos pasados estuvimos viendo cómo Dios se proveyó, porque eso es lo que dice el versículo. Vamos a ir al versículo 17 para entrar en materia. Jonás capítulo 1 versículo 17, pero Jonás tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el episodio pasado logramos aprender cómo Dios todo lo provee, cómo Dios había preparado el pez, preparó la tormenta, preparó los marineros, preparó el barco, todo lo preparó un gran viento, luego posteriormente va a preparar la calabacera, va a preparar el gusano, todo Dios lo está preparando. Y en este episodio lo que vamos a ver ahora es específicamente el pez. Tenemos aquí unas imágenes donde está este famoso gran pez. Y que lo que tenemos que tratar el día de hoy como tema central son dos cosas muy importantes, o las palabras claves: monstruos bíblicos e interpretación bíblica. Son los dos elementos centrales del episodio número 22. Y para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época, donde la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Entonces vamos a ver cómo Dios prepara este pez, el pez mismo y el significado de los 3 días y las 3 noches. Para esos 3 días y 3 noches será objeto de otro tema de estudio, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en el gran pez. ¿De dónde sale esta expresión gran pez? El texto hebreo dice gran pez, y en la Septuaginta, cuando se tradujo al griego como pez enorme o criatura marina, no se refiere a ninguna especie marina en particular. El término griego carece de precisión, de exactitud, al identificar la criatura que tragó a Jonás. Ahora, hay muchas teorías sobre esto, ¿verdad? Y los grandes estudiosos, los grandes teólogos, los historiadores, a través de los tiempos nunca se lograron poner de acuerdo. Unos dijeron que era una gran ballena, otros que era un tiburón blanco, otros que era un gran mero, otros que era una orca asesina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el asunto derivó que Jerónimo en el año 405, cuando él toma los escritos que habían del griego y los pasa al hebreo, del griego y del hebreo al latín en la Vulgata latínica, que es la versión de la Iglesia Católica, que es muy buena, por cierto, y que muchos estudian para estudios bíblicos profundos, porque es una muy buena versión. Hay que reconocer esta Biblia católica que fue hecha hace muchos siglos, si usted la quiere estudiar. Entonces yo le pongo un cuadro aquí que Manuel nos ha hecho favor de realizar y que Iván nos hará el favor de poner acá, y como en hebreo, como está escrito, como Dagpes o Gadol grande. También en el griego Septuaginta está cetos pez, de donde sacaron la palabra cetáceo, y de cetos ballena, de ahí surge la palabra, ¿verdad? Entonces Jerónimo tradujo gran pez como Piscis grandis, y en Jonás lo puso como cetos en Mateo. La palabra cetos o cetus, que significa pez enorme, viene de las siguientes palabras:
cetos o cetus, cetáceo, mamífero marino de gran tamaño, de forma alargada, de respiración pulmonar, no branquias, con aletas, cetología, estudio de las ballenas y los delfines. Por esta traducción se puso gran pez. ¿Y de dónde surge el gran problema? Que hayan escrito la palabra gran pez y no monstruo marino, como estaba escrito en el original. El problema fue que la gran caza de ballenas de manera industrializada comienza en el año 1700. Entonces en el 1700, cuando empezaron a hacer la gran captura de ballenas por todo el mundo, se dieron cuenta que no había una sola ballena que pudiera tragar a un ser humano. Entonces vinieron los detractores a empezar a decir, entonces la Biblia es mentira, porque la gente traducía como ballena. Pero es interesante que la Biblia en realidad en los manuscritos originales decía monstruo marino, cosa excesivamente grande o extraordinariamente grande que presenta anomalías, desviaciones con respecto a su especie. Entonces se puede decir que era un enorme, gran pez o monstruo marino. Entonces Dios en su creación, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 21, hace la siguiente descripción. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Ahora, en la Biblia van a aparecer otros dos grandes especies que tampoco los teólogos se han logrado poner de acuerdo qué son estos animales y que la gente los ha reconocido como criaturas de gran especie o monstruos marinos. ¿Y cuáles son esos? Son el Behemot y el Leviatán. ¿Y dónde vamos a encontrar estos preciosos animalitos? Bueno, los vamos a encontrar en Job capítulo 40, 15 al 24. Hay algunas pistas ahí, ¿verdad? Herbívoro, grande, energético, fuerte, patas grandes, cola semejante a un cedro, vive a la orilla del agua, imposible de capturar, y no hay más descripción de él. Por esta descripción es que algunos teólogos a través de la historia dijeron, bueno, se parece a un hipopótamo. Otros dijeron, se parece a un cocodrilo, se parece a un búfalo de agua. El problema es que todos estos, ninguno tiene la cola como un cedro. Y por otro lado, digamos que difícil de cazar. Todos saben en la historia que hay gente que se dedica a cazar cocodrilos. Todos conocen los famosos búfalos de agua que hubo un momento en la historia que casi se extinguieron también. Y por otro lado, hay algunos teólogos que interpretan más bien que esta es una especie de dinosaurio. La otra especie, y aquí le pongo un cuadro, un dibujo más de épocas antiguas, es el leviatán, que el hebreo es liwiatán, que lo describe como un animal enrollado, descrito como una criatura marina, grande, fuerte, veloz, tortuosa, enrollada en vueltas, y es Job también que lo describe en Job 3:8 y Job 41. Entonces en Job capítulo 41, 19 al 22, lo va a describir como un dragón. Y el Salmo 74, 13, 14, el Salmo 104, 25 al 26, dice que es un monstruo marino. Otros pasajes escatológicos, como es el caso de Isaías 27:1, describe al Leviatán también. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de mencionar estos animales? Bueno, que a través de la historia, diferentes artistas trataron de representar a este monstruo marino que fue el que tragó a Jonás. Durante varios episodios hemos traído a su presencia y por medio de las presentaciones, las diferentes manifestaciones artísticas que hay a través de la historia en todas las iglesias donde de una u otra manera representan a Jonás y a este gran pez tragándolo, ¿no?
Y hemos visto cómo desde el año 250, desde ahí hay registros, que aparecen representaciones de Jonás en pinturas, esculturas, tumbas, catacumbas, sarcófagos, estructuras, iglesias, relieves, bajorrelieves, altos relieves, mosaicos, tapices, adornos, papel, y ninguno de ellos describe como una ballena, sino más bien como un leviatán. Ojo a esto. Entonces, vemos todas estas representaciones desde el año 250 hasta casi nuestros días, hasta la era antes del modernismo. Vamos a ver nosotros con mucha claridad en tumbas, catacumbas, sarcófagos, etcétera, la representación de este gran monstruo marino, pero no aparece como un pez. Y aquí el día de hoy, con la ayuda de hermano Iván, vamos a subir varias imágenes y que ustedes van a ver que más se representan como el leviatán o este gran monstruo marino, como el Behomot, que es el que probablemente tragó a Jonás, ¿verdad? La Biblia al final no da detalles específicos, solo dice monstruo marino. Así es de que cualquier cosa que nosotros también digamos, estaremos más o menos tratando de interpretar, de discernir qué tipo de animal era. Pero lo interesante es que todos los dibujos que aparecen desde el siglo III después de Jesucristo hasta nuestros días, todos, ninguno tiene la forma de una ballena. ¿Qué lección podemos encontrar que nos ayude a tener de manera práctica esto que estamos aprendiendo el día de hoy? Bueno, aquí hay una actitud a cambiar. La actitud a cambiar es que nosotros debemos tener la seguridad que la Biblia es veraz, que la Biblia no necesita estarse defendiendo de esto o lo otro. Desde hace muchos años, creyentes y no creyentes han discutido si era un gran pez o no era un gran pez, qué tipo de animal era o no. Por un lado están los que quieren avergonzar a la gente que cree en la Biblia y por otro lado están los que quieren defender que es verdad. El creyente simplemente debe estar seguro que fue un animal que Dios preparó. Además, por la fe, si nosotros no estamos en el momento, en el lugar, por la fe es que nosotros creemos que eso fue una realidad. Igual por la fe usted cree que Jesucristo fue crucificado en su lugar. O usted tiene una foto del momento que lo crucificaron. Había WhatsApp, había Facebook. ¿Qué había para que lo hayan copiado? No había. Lo que tenemos son libros seculares como Flavio Josefo y otros historiadores de la época que comentan la crucifixión de Jesucristo. Hablan de la resurrección de Jesucristo y por otro lado tenemos los libros religiosos que así lo hablan. Ahora, a través de la historia siempre ha habido gente que ataca la veracidad o la realidad de la Biblia. Siempre va a existir eso. Ahora, es usted que por la fe a lo largo del tiempo es que usted desarrolla una relación con Jesucristo. Uno no puede contradecir, por ejemplo, escúcheme esto por favor con mucha atención y se lo diré con mucho amor. La ciencia no puede cambiar al ser humano, puede cambiar su apariencia. El capitalismo, el comunismo pueden cambiar la apariencia del ser humano, pero no pueden cambiar su esencia. El único que puede cambiar la esencia del ser humano se llama Jesucristo. Por ejemplo, yo mismo era una persona perdida en mis delitos y pecados. Era un hombre excesivamente perdido, borracho, pendenciero, qué sé yo, cuántas cosas le puedo agregar que se quedarían cortas. Pero Dios cambió en esencia mi corazón. Dejé de ser lo que yo era. ¿Y eso cómo es? Un milagro. Y un milagro usted no lo puede estar demostrando. Usted se desengaña con sus propios ojos que la persona cambió, que fue transformada. ¿Cómo Dios transforma a una persona de un cáncer a no tener cáncer? Eso solo Dios lo puede hacer.
Y eso los mismos doctores que le dicen a uno cuando está en el hospital, que sale el doctor, se quita la mascarilla y dice, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, de aquí en adelante solo Dios. Y que ustedes que son evangélicos, Dios les oye, oren ustedes. No nos han dicho infinidad de veces los doctores en los hospitales. ¿Y qué ha hecho Dios? Milagrosamente ha salvado a las personas. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar tratando de demostrar que la Biblia es cierta o no es cierta. Porque el creyente debe tener la certeza, la confianza que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto la Biblia es necesaria, tiene autoridad, dice la verdad, no se equivoca, es clara, se entiende, no es aburrida, no es difícil de leer, está completa, se debe estudiar. Dios la brindó por seres humanos, pero al final es la inspiración de su Santo Espíritu, es su santa y amorosa voluntad. ¿Qué otra actitud hay aquí por cambiar? Bueno, la otra actitud por cambiar aquí es aprender a leer e interpretar la Biblia correctamente. La confusión del gran pez fue un error de traducción en su momento, pero el creyente debe tratar de leer cuidadosamente la Biblia. La Biblia es el origen de la voluntad de Dios, es su autoridad final, es su autoridad superior a cualquier otro libro cristiano. Segundo, solo la Biblia tiene la revelación total de Dios. No necesita Dios otro libro para entender su revelación. La revelación en la Biblia, que es progresiva. Y solo permítame decirle algo. Yo sé que pueden haber, por ejemplo, diccionarios bíblicos que nos ayudan, pero no es la interpretación final. Sé que pueden haber comentarios bíblicos, los hay muy buenos. Entonces yo trataba de afirmarle que la Biblia es la única que tiene la interpretación total de Dios. Es evidente que existen, por ejemplo, comentarios bíblicos, diccionarios. Está el Matthew Henry, está el William Barclay, Charles Ryrie. Todos estos son maravillosos, pero al final no son la revelación absoluta de Dios. Y hay muchos más, hay muchos más. Me recuerdo de esos ahorita de manera inmediata. Y hay muchos comentarios bíblicos, de hecho, de varias denominaciones. Pero la Biblia es la revelación total de Dios. La Biblia también es una revelación progresiva, tiene etapas. Por ejemplo, Dios va armando el rompecabezas de revelación desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por otro lado, el creyente debe interpretar adecuadamente cada uno de esos procesos que Dios va dando. Y la Biblia se interpreta a sí mismo. Cuando hay un pasaje que es muy oscuro, que es difícil de entender, encontramos otro pasaje en la misma Biblia que nos ayuda a interpretar esa parte. También hay que interpretar la Biblia literalmente. No trate de inventarle mucho ni de corregirle mucho. Hay reglas básicas de tratar de hacer una interpretación literal de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay reglas básicas de la gramática que le ayudan a usted a interpretar la Biblia. Entonces debemos de tratar de interpretar la Biblia literalmente con el significado obvio de las palabras y no tratar de representar cosas diferentes. No busque significados ocultos o profundos o ideas que solo los iluminados pueden tener, mentiras. Deuteronomio 29:29 dice claramente, las cosas secretas de Dios son para Dios, las reveladas ya no las dejó en su palabra, dice Deuteronomio 29:29. Así de que no hay nada oculto en la Biblia. Hay que entender y interpretar cada libro, cada pasaje, cada versículo, tenerlo en su contexto, en su entorno, en su ambiente geográfico, histórico, económico, social, político, cultural. Por ejemplo, cuando está hablando Pablo en Corintios y habla, digamos, de lo sacrificado a los dioses, hay que entender que en la cultura de los corintios llegaban a entregar tanta carne sacrificada a los ídolos, que entonces lo que ponían en el santuario en la parte de atrás de ellos, ponían una carnicería y entonces ahí vendían bien barata la carne. Entonces cuando Pablo les dice que no comas carne por causa de tu hermano, era porque muchos creyentes que sabían que no les hacía daño la carne, iban a comprar la carne ahí bien barata, pero un nuevo creyente
que había sido idólatra y que él mismo iba a dejar la carne, sabía a qué ídolo le habían sacrificado esa carne. Entonces él se sentía mal de ver un creyente comprando carne allí. O por ejemplo, cuando la misma Biblia dice que el reino de los cielos no tiene nada que ver ni con fiestas, ni con comidas, ni con bebidas. Hay gente que cree que es pecado tomar ciertas cosas o comer ciertas cosas. Todavía hay gente que cree que, por ejemplo, comer carne de coche es pecado. Entonces Jesucristo vino a limpiar todo en la cruz del Calvario. No por eso le dijo a Pedro, no llames tú inmundo lo que Dios ya limpió. Y Jesús mismo, ¿qué le dijo a los fariseos y a todas las autoridades? Que no contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale del corazón. ¿Y de qué sirve usted que no come esto, no toma lo otro, no toma café, no toma esto, no toma aquello? Porque dice que es pecado, pero si su corazón está mal. Mejor que nuestro corazón esté limpio y coma lo que quiera. Entonces, interpretar cada palabra, cada relación, cada oración, cada pasaje de la Biblia, cada capítulo del Antiguo y del Nuevo Testamento, no lo podemos sacar ni de su contexto, ni social, ni político, ni económico, ni mucho menos sacarlo, solo interpretar un versículo de la Biblia. Hay que interpretarlo en todo el contexto, 5 versículos arriba, 5 versículos abajo, y no sacarlo solo como una cosa. ¿Por qué, pastor? Porque imagínese que usted saca un versículo así como dice que le dijeron a uno, hermano, usted haga lo que encuentre primero en la Biblia, y abrió la Biblia así, ¿verdad? Entonces, abrió así y encontró un versículo ahí, dice, fue Judas y se ahorcó. Y luego agarra, otra vez abre la Biblia y otro versículo y dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces uno no puede agarrar versículos de manera independiente, porque entonces cualquiera haría cualquier cosa. Es como que yo agarrara un versículo del Antiguo Testamento que tenía un montón de mujeres. Antes yo puedo ahora. No, tampoco. Por eso es que leemos Romanos, leemos Corintios, leemos toda la Biblia. Entonces no interpretemos la Biblia fuera de su contexto como un pretexto. Y hay figuras del lenguaje que nos pueden ayudar a interpretar la Biblia. Le dejo un cuadrito aquí de principios de interpretación bíblica que está paso por paso como reglas de hermenéutica. Está muy bonito para que usted lo pueda leer. Y Dios siempre va a comunicarle a usted a través de la bendita y santa palabra de Dios de manera clara y literal lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia. Y por último, permítame decirle que hay algunos factores que son importantes para leer la Biblia. Primero hay que tener fe. Usted no puede leer la Biblia dudando. La segunda cosa, tiene que pensar. Piense cuando está leyendo. Tercero, hay que depender de Dios. Dependemos de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Y la cuarta cosa, adoremos a Dios cuando estemos leyendo su palabra, ¿verdad? Voy a dejarle un pasaje muy bonito aquí para terminar. Y está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16, que nos ayuda a entender esto que hemos tratado de hablar el día de hoy. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que está en ella pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu a nosotros, podemos darnos cuenta lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Mire qué lindo. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Ve cómo nosotros necesitamos de Dios para interpretar la Biblia. Versículo 15. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examina y todo lo entienden. Por eso es que no necesitamos demostrar qué tipo de pez era.
Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender quiénes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Sea nuestro Señor Jesucristo bendito. En el próximo episodio estaremos tratando de estudiar los 3 días y las 3 noches. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Nos veremos en la próxima presentación y episodio de Jonás.